Hola a todos. Cada cierto tiempo en los medios aparece alguna noticia sobre un asteroide potencialmente peligroso, sobre cómo podría chocar contra la Tierra y provocar la extinción del ser humano o alguna otra consecuencia más o menos apocalíptica. No siempre se habla del fin de la civilización, pero de lo que siempre se habla es asteroides potencialmente peligrosos y una insinuación de que podrían chocar con nuestro planeta. Sin embargo, aquí estamos, no pasa absolutamente nada y esas noticias, aunque pasan desapercibidas, caen en el olvido con el paso del tiempo, son recurrentes. Siempre nos encontramos diferentes asteroides a lo largo del año que según los medios son potencialmente peligrosos y que suponen un peligro para nuestro planeta. Y estos días en concreto se trata del asteroide 1998 OR2, que el próximo 29 de abril va a pasar a 6 millones de kilómetros de la Tierra, y sin embargo los medios están vendiendo esa noticia como si pudiese haber algún tipo de riesgo, diciendo que si chocase con nuestro planeta provocaría el fin de la civilización porque tiene un diámetro de 4 kilómetros. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de asteroides potencialmente peligrosos, de qué significa esa definición realmente y de por qué en los próximos 150 años en principio, no tenemos de qué preocuparnos, al menos con los asteroides que conocemos. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es definir eso de asteroide potencialmente peligroso u objeto potencialmente peligroso, porque hay que decir que en realidad pueden ser tanto asteroides como cometas. Y a pesar de lo que el nombre podría parecer indicar, no es tan serio ni tan peligroso como podría parecer. No quiere decir que no sea nada a lo que no tengamos que prestar atención. En realidad, la definición que utiliza la NASA es la de un objeto que tiene una órbita que hace que en algún momento pueda estar a menos de 7 millones y medio de kilómetros de la Tierra y que tenga una magnitud absoluta de más 22 o superior. La magnitud absoluta es el brillo que tiene un objeto si lo viésemos a una distancia de 32,6 años luz desde la Tierra, o 10 parsecs, que es exactamente lo mismo. Un parsec son 3,26 años luz. Y por tanto, esto nos permite descartar ciertos objetos, es decir, asteroides muy pequeños que no tendrían esa magnitud absoluta, por ejemplo, no son asteroides potencialmente peligrosos a pesar de que su órbita sí pueda ser la apropiada para que se acerque mucho más a nuestro planeta. Un pequeño asteroide de unos pocos centímetros de diámetro que se desintegra en la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, no es un asteroide potencialmente peligroso porque, aunque entra en nuestro planeta, no supone ningún peligro para la vida en la superficie, ni va a provocar ningún tipo de destrucción, es simplemente una estrella fugaz. Es decir, no todos los objetos que podemos ver alrededor de nuestro planeta son objetos potencialmente peligrosos, pero lógicamente hay algunos que sí lo son por el riesgo que representan si, por esas características, en algún momento se produjese una colisión. Sin embargo, y eso hay que remarcarlo, potencialmente peligroso no indica que vaya a chocar, al menos no en el futuro cercano. Es simplemente un objeto que tiene las características para pensar que quizás en el futuro podría darse el caso de que se acerque lo suficiente a la Tierra como para chocar, no que la colisión vaya a ser inevitable. De hecho, para tranquilidad de todo el que esté viendo este vídeo, aproximadamente el 98% de los objetos que se conocen que son asteroides potencialmente peligrosos o cometas potencialmente peligrosos o en general objetos potencialmente peligrosos tienen órbitas muy bien conocidas y ninguno de ellos va a chocar con la Tierra en los próximos 100-150 años. Queda un 2% de objetos que sí conocemos que todavía no están bien definidos, pero en principio ninguno de ellos representa una amenaza en los próximos años. Es cierto que ese 2% engloba objetos en los que todavía no hay mucha información sobre su órbita o que faltan más datos para poder precisar exactamente sus dimensiones, su brillo, es decir, falta información para poder entender exactamente cuál es la órbita que describe y hasta qué punto realmente es una amenaza. En algunos casos, por ejemplo, ni siquiera está muy claro cuál es el tamaño, pero no es el caso de muchos de los asteroides que se mencionan en los medios. De hecho, en ningún caso que pueda recordar últimamente se ha hablado de un asteroide cuya órbita no estuviese bien definida. Seguramente el caso que mejor nos puede venir es el de Apophis. El asteroide Apophis, durante unos años, hace ya una buena temporada, no estaba muy claro que realmente pudiese llegar a chocar con la Tierra. Llegó a tener un nivel de amenaza relativamente alto en la escala de Turing, que es un sistema que se utiliza para medir la amenaza que representa un asteroide. Había posibilidades de que realmente pudiese chocar con la Tierra, eran posibilidades remotas y lo que indicaba en realidad era simplemente que había que prestar atención a Apophis, había que entender mejor su órbita, sus características para saber si realmente era posible una colisión en los próximos años. Y de hecho se determinó que en 2029, que era cuando parecía que podía producirse esa colisión, no chocará con la Tierra, pasará a 30.000 kilómetros de distancia, que es verdad que en términos astronómicos es muy poco, porque está incluso más cerca de lo que están los satélites geosíncronos, pero no va a chocar con la Tierra. Y sí que es cierto que hubo un tiempo en el que existió esa incertidumbre de si quizás la colisión iba a tener lugar, porque además Apophis es un asteroide relativamente grande, tiene unos 300 metros de diámetro, pero se determinó que no es así. Y en 2036, en su segunda visita, va a pasar mucho más lejos y por tanto
ese asteroide, que es el que quizás ha tenido más relevancia en los últimos tiempos, está muy bien entendido, no va a chocar con la Tierra. Es un buen ejemplo de cómo, a medida que se fueron recabando más datos, se pudo entender que en realidad no había de qué preocuparse, pero sí que el paso es 2029 y va a ser muy cercano, eso sí quedó claro. En el caso que nos ocupa ahora mismo, el asteroide que han elegido los medios para intentar crear noticias que la gente vaya a leer es el asteroide 1998 OR2. Tiene un diámetro de entre 1,9 y 4,1 kilómetros, es decir, es un asteroide grande que sí es cierto que si chocase con la Tierra provocaría un nivel de destrucción serio, quizás no la extinción, pero desde luego daños muy serios, de eso no hay ninguna duda. Y en lo que tampoco hay ninguna duda es que el 29 de abril va a pasar a 6,2 millones de kilómetros de la Tierra. Va a pasar mucho más lejos de lo que está la Luna de nuestro planeta. La Luna orbita una media de 384.000 kilómetros. Este asteroide el próximo 29 de abril va a pasar a 6 millones de kilómetros, unas 15 veces más lejos de lo que está la Luna de nuestro planeta. A decir verdad, es una no noticia, porque sí se acerca a menos de esos 7 millones y medio de kilómetros, pero es que no va a pasar nada, es que es imposible que pueda pasar nada. Y eso se aplica a este asteroide y a muchos otros asteroides de los que se van hablando constantemente en los medios, porque lo único que se busca es llamar la atención para intentar generar visitas a las páginas. Y además, si leéis esas noticias veréis que siempre se empieza más o menos de la misma forma, que es la NASA alerta de que un asteroide pasará cerca de la Tierra. A decir verdad, si visitáis la página web de la NASA, nasa.gov, veréis que muy rara vez hablan de asteroides cercanos a la Tierra y desde luego no de un asteroide que pasa a 6 millones de kilómetros de nuestro planeta, y generalmente cuando han hablado de alguno de estos asteroides ya ha sido porque los medios han insistido mucho hasta el punto de que ha sido la NASA la que ha tenido que escribir desmintiendo que pueda existir alguna posibilidad de colisión. Es decir, si empezamos por ahí es fácil ver si realmente se está diciendo algo que sea verdad o no. Basta abrir un navegador, visitar nasa.gov y ver si realmente hay noticia alguna de un asteroide. No hace falta ni siquiera entender inglés a un nivel muy alto, porque asteroide en inglés se dice asteroid. Se escribe igual que en castellano, pero sin la última E. No tiene mucha más confusión y por tanto se puede comprobar de forma individual, sin ningún tipo de conocimiento previo, si lo que dicen es verdad o no. De hecho, podemos utilizar este asteroide, 1998 OR2, para hacernos una idea de lo bien que se pueden determinar las órbitas cuando hay suficientes datos recogidos, porque se sabe que va a pasar a 6,2 millones de kilómetros el 29 de abril, que en 2031 va a volver y va a pasar todavía más lejos, a 19 millones de kilómetros, y que en 2071 va a volver a visitar la Tierra y pasará a 1,8 millones de kilómetros. Y en realidad esto se aplica a casi cualquier objeto potencialmente peligroso, porque una vez que los datos están bien definidos, se puede proyectar con bastante facilidad cuál va a ser su órbita en los próximos años, décadas y siglo. Y en algunos casos seguramente incluso los próximos 2 siglos. Es verdad que más allá de 100, 200 años es mucho más complicado, porque ya hay que tener en cuenta posibles perturbaciones gravitacionales que a lo largo del tiempo pues hagan que la trayectoria de los asteroides cambie de una forma notable. Pero de esos 100, 150 años se puede entender con bastante facilidad qué órbita va a describir, se puede calcular muy bien, y eso nos permite saber, por ejemplo, que el 98% de los objetos conocidos, que son objetos potencialmente peligrosos, no van a chocar con la Tierra. Hay un 2% que es objetos que todavía pues, no hay suficientes datos, pero en principio con los que se tienen tampoco existe esa posibilidad. Y hay que decir que también, si vamos a hablar de objetos potencialmente peligrosos, vale la pena hablar de 1999 JM8, porque es el asteroide potencialmente peligroso más grande conocido. Hay que decir que 1999 JM8 tiene un diámetro de entre 3 y 7 kilómetros, no está muy claro cuál es la cifra exacta, y lógicamente si resultasen ser 7 kilómetros estamos hablando de un objeto grande. A fin de cuentas hay que recordar que el que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años medía 10 kilómetros. Por tanto, si chocase con la Tierra, no es difícil imaginar que podría extinguir a una parte importante de la vida de nuestro planeta, no solo al ser humano. Sin embargo, hay que recordar, no está claro que realmente mida 7 kilómetros de diámetro, podría ser 3 kilómetros, seguiría siendo un gran objeto, desde luego sería algo muy serio, muy peligroso para la vida en la Tierra, pero sería mucho más pequeño. Sin embargo, lo que sí está claro es su órbita, está muy bien definida y en los próximos años no hay motivo para la preocupación, porque en 2075 se producirá su mayor acercamiento a la Tierra en este siglo y va a ser a 38,3 millones de kilómetros, y en 2137 el segundo acercamiento más cercano se va a quedar a 11,4 millones de kilómetros, es decir, no hay de qué preocuparse porque es una órbita que está muy bien conocida y que, a pesar del tamaño que tiene y de lo peligroso que sería si fuese a chocar con la Tierra, no va a pasar como mínimo en las próximas décadas y el próximo siglo, como mínimo. Por tanto, ahora ya sabéis que un asteroide potencialmente peligroso o un objeto potencialmente peligroso es un objeto que por sus características
sí tiene la posibilidad de chocar con la Tierra porque su órbita le acerca a menos de 7,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero que no tiene necesariamente por qué pasar, ni tiene por qué necesariamente ser algo inevitable. Y de hecho, que un asteroide sea potencialmente peligroso no quiere decir mucho más que eso, que existe la posibilidad de que en algún momento futuro pudiese chocar con la Tierra. No tiene por qué ser así. Hay objetos que son potencialmente peligrosos que llevan muchos años dando vueltas alrededor del entorno de la Tierra y sin embargo no van a chocar en los próximos años, y aproximadamente del 98% de los objetos que se conocen a día de hoy no hay ninguno que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 100-150 años, queda un 2% por ahí de los que se conocen ya que no está bien definido, pero con los datos que se tienen tampoco representan ninguna amenaza, y quedan por ahí más asteroides que todavía no se han descubierto. Se cree que los más grandes por lo menos ya están localizados, si no todos, casi todos. ¿Esto qué quiere decir? Es posible que en los próximos años o en las próximas décadas se descubra algún nuevo asteroide que pues resulte que sí que tenga una órbita de colisión. Esperemos que no sea así, lógicamente, pero es cierto que esa posibilidad existe. Es una posibilidad pequeña, porque la mayor parte de asteroides que podrían ser un peligro para la Tierra ya están identificados, pero es cierto que pues quedan pequeños resquicios y se está trabajando constantemente en ampliar la base de datos de objetos potencialmente peligrosos conocidos para tenerlos controlados. Así que no hay de qué alarmarse cuando veamos en los medios una noticia de un asteroide potencialmente peligroso. Lo más probable es que sea un asteroide conocido, y si no es así, lo más probable es que sea algo que no tengamos que preguntarnos si es real o no, porque si es real, estará en todos los medios, en todas las televisiones del mundo, en todas las radios, en todos los periódicos, y lo sabremos porque es que estará en todas partes, porque sería una noticia que eclipsaría a todo lo demás. Y cuando eso no pasa, cuando vemos que se habla de una posible colisión de asteroide con la Tierra y no hay ningún medio que esté abriendo con esa noticia, es que seguramente nos encontramos ante algo que probablemente ni siquiera sea noticia. Así que no hay de qué preocuparse. 1998 R2 no va a chocar con la Tierra, va a pasar muy lejos, y en los próximos 100-150 años, de todos los asteroides conocidos, no hay ninguno que vaya a chocar con nuestro planeta. Así que no hay por qué alarmarse. Dicho esto, en el podcast de ayer estuve hablando de la teoría de cuerdas, estuve comentando también algunas noticias interesantes porque, por ejemplo, hay un estudio de hace unos días que dice que la orina de los astronautas se podría utilizar para construir bases en la Luna, podría ser un ingrediente clave para su construcción, y aunque lo pueda parecer no es una broma, al contrario, de hecho es algo interesante, y por tanto, pues si os interesa tanto la teoría de cuerdas como otras noticias interesantes de esta semana, os invito a escuchar el podcast. Por supuesto también, como siempre, estoy en Twitch, podéis encontrarme allí todas las noches en los directos que hago constantemente, en los que hablamos de muchas cosas, de ese tipo de noticias, de por qué no hay que preocuparse con ese tipo de asteroides también, por ejemplo, y es una forma de pasar la noche también, o la tarde, según donde estéis, muy agradable, que nos puede ayudar también a sobrellevar mejor esto del coronavirus. Y el vídeo del sol lo haré la semana que viene, está en camino, no os preocupéis, lo voy a tener, y poco más que decir. Como siempre, una vez que publique el vídeo del sol tendré 2 temas más para que podamos elegir de qué queréis que hable en los siguientes vídeos. Espero que este vídeo os haya gustado. Era para hablar de un asteroide que cada vez está más y más presente en los medios, que cada vez más y más gente pregunta por él y se preocupa, y para intentar disipar dudas, pues creo que valía la pena hablar de él. Así que, poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, por ver los vídeos, por escuchar el podcast, por participar en los directos en Twitch y por ser parte de la comunidad. Y esto es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.